Bienvenidos, muy buenas tardes. ¿Me avisan? Ahí sí. Por favor, me confirman si tenemos audio. Muy bienvenidos, muy buenas tardes. Estamos comenzando la clase. 1, 2, 3, ¿me confirman, por favor? Sí, estamos ok con el audio. Entonces, muy buenas tardes, bienvenidos a la primera clase del curso de análisis práctico del contrato de arriendo. Por acá, profesora Carola. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bienvenidos a todos los que ya están conectados. Me parece que, bueno, faltan muchas personas todavía, pero vamos a dar algunas indicaciones antes de que se presente y vamos a avanzar con nuestra clase. Tenemos buen audio, se ve relativamente bien, así que estamos listos para comenzar. Primero, en el costado derecho, donde ustedes están escribiendo, donde la mayoría de ustedes ha escrito, ahí se pueden plantear las preguntas. ¿Cómo va a funcionar esto? Voy a explicar una parte de la materia y luego voy a abrir espacio a preguntas. Las preguntas tienen que estar relacionadas con el tema que estamos tocando. ¿Ya? Eso nos va a ayudar a mantener un orden y también a conservar el orden de la clase con respecto a las materias que vamos a desarrollar. Eso es lo primero. También en la parte superior probablemente dice reconectar o reconnect. Eso se usa en caso de que usted tenga un mal audio o una mala señal de la clase. Cuando estamos en clase, habitualmente yo no tengo problemas de conexión. Y si los problemas son de mi conexión, los van a afectar a todos. Eso quiere decir que si uno escucha mal y es por mi conexión, todos van a escuchar mal, ¿ya? Ahora, si solamente alguno de ustedes escucha mal o se le queda pegada la imagen o tiene problemas de audio, lo más probable es que se deba a su conexión y en ese caso debe hacer clic en reconectar. ¿Estamos? Pero cuando soy yo, afecto a todo el mundo. Entonces ahí vamos a poder distinguir si es un problema de la señal de origen o es un problema de su conexión a Internet. ¿Ok? ¿Qué más? Mi nombre es Carola Estay Varas. Estoy a cargo de este curso en donde vamos a realizar un análisis práctico del contrato de arriendo. Vamos a explicar, evidentemente, marco legal, pero el análisis de este curso, el enfoque de este curso es 100% práctico. ¿Sí? Hago clases en Learning Group durante mucho tiempo, durante muchos años, y si han tomado alguno de los cursos con nosotros de corretaje o administración de edificios, quizás en alguno de esos cursos nos hemos topado y hemos intercambiado en alguna de las clases. ¿Por qué suelo partir en mis clases con fotografía? Los que ya han participado en mis relatorías saben que siempre parto con fotografías. Esas fotos me ayudan a mejorar actitud, partir con buena energía, tener un buen ánimo para el desarrollo de la clase, así que habitualmente aprovecho de poner unas fotos que me traen lindos recuerdos, me llenan de energía y así partimos una clase mucho más entretenida. Si tienen alguna duda, mi correo electrónico es cursos@learningchile.cl. Está apareciendo ahí en la pantalla, está mi correo electrónico, cursos@learningchile.cl, y también lo voy a escribir ahora. Ahí está mi correo electrónico. En caso de que tengan alguna duda, tengan alguna situación puntual, específica, que yo les diga, mejor mándame un correo con toda la información, con todos los datos, ese es el correo al que pueden enviar cualquier pregunta, cualquier duda que pueda quedar. ¿Ok? Importante. Para participar de la clase, lo ideal es que puedan estar en un lugar relativamente tranquilo, donde puedan tomar apuntes, donde tengan una buena conexión de Internet y también estar con una actitud adecuada para el aprendizaje, confiar en que lo que hemos prometido en el desarrollo del curso se va a entregar, también tener paciencia porque este curso está organizado para partir de lo más simple hasta lo más complejo y evidentemente ustedes están participando de él por distintas razones y eso vamos a conversar en un ratito más. En este minuto hay aproximadamente 12 personas conectadas y creo que son 24, así que falta la mitad de los participantes todavía, pero ya hemos dado las instrucciones solo de inicio, no hemos dicho nada de materia todavía. Recuerden que las clases siempre quedan grabadas y ustedes pueden revisar las clases las veces que lo estimen necesario de forma indefinida. Las clases no se acaban, no se terminan, no se cierran cuando el curso se acaba. Las grabaciones de esas clases siguen disponibles en su plataforma de alumnos de forma indefinida. ¿Cómo van a ver esas clases? Ya se los voy a mostrar, ¿ok? Entonces, antes de avanzar, me gustaría saber desde dónde están conectados, desde dónde están participando del curso, eso es lo primero. Somos poquitos, así que no debiese tomar mucho tiempo. Si rápidamente pueden contar desde qué parte del país están conectados, desde qué parte de Chile se han conectado para participar en este curso. A ver.
Julia desde Arica, Sebastián desde Santiago Centro, Cristian desde Santiago. Entonces tenemos Arica, Santiago. ¿Alguien más? Ruth desde Rancagua, Jessica desde Valdivia, Eva desde Santiago, Joan desde Antofagasta, Rosa desde Ovalle, Fabiola desde Canadá. Yo dije desde todo Chile y Fabiola está desde Canadá. Una de las ventajas de tener este tipo de cursos es que te puedes conectar desde cualquier parte. Y yo asumí que estábamos todos dentro del territorio nacional, pero aquí tenemos a Fabiola desde Canmore, Canadá, o Canmore, Canadá. Daniel está conectado desde Concepción. Bueno, entonces aquí ya sabemos más o menos dónde estamos para que se puedan comunicar. El curso tiene un grupo de WhatsApp y ustedes debiesen estar en ese grupo de WhatsApp, pero si alguno de ustedes todavía no se ingresa al curso de... si todavía no está en el grupo de WhatsApp, aquí les voy a copiar el link para que... Ahí está el link para que ustedes se puedan agregar al grupo de WhatsApp. ¿Cuál es el objetivo del grupo de WhatsApp? Compartir información, intercambiar algunas ideas, establecer redes de negocio. Ese grupo de WhatsApp también tiene un carácter indefinido, solamente es para temas del curso, para ninguna otra cosa más. Así que los que no se han ingresado, no se han agregado al grupo, por favor, ahí está el link para que puedan hacerlo. Segunda pregunta que es muy importante para también ir canalizando la forma en que vamos a explicar y en que nos vamos a poder quizás enfocar un poquito más a través del desarrollo de esta relatoría, de este curso de contrato de arriendo. Y la segunda pregunta que tengo para ustedes es, ¿por qué han tomado el curso? Es decir, ¿tiene relación porque quizás alguno de ustedes es corredor o corredora de propiedades o es inversionista? Me refiero, tienen quizás una propiedad o propiedades en arriendo y le gustaría saber más del contrato de arriendo. Esa es la segunda pregunta que tengo para ustedes. Así, eso también me ayuda a conocerlos más y poder darle un enfoque mucho más beneficioso al contenido que vamos a ir revisando. ¿Alguien? ¿Hay corredores de propiedades? ¿Alguno de ustedes ya tomó algún curso con nosotros? ¿Son exalumnos? Ya, Julia dice, soy corredora de propiedades. Jessica también corredora de propiedades y quiero reforzar el tema. Julia y Jessica, exalumnas. Ya, Cristian tiene otra actividad y va a poner en arriendo unos departamentos que compró para invertir y quiere conocer del tema. Ruth dice, tengo una propiedad en arriendo con un corredor y me puso una observación que no reconozco como legal porque nunca la había visto. Sebastián, corredor de propiedades, administro departamentos. Iván, corredora. Eva, exalumna. Jessica también, exalumna. Sebastián, para reforzar contrato. Rosa, exalumna. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. A ver, para los exalumnos, aquí les voy a pedir un poquito de paciencia porque voy a apagar la cámara en este punto, necesito explicarle a aquellas personas que recién nos conocen o que es primera vez que toman un curso con nosotros, cómo pueden revisar su material de clases, cómo pueden revisar los videos de las clases. Recuerden que todas las clases quedan grabadas, las pueden revisar las veces que quieran y las clases están disponibles en www.learninggroup.cl o www.learninggroup.cl/en vivo. Y para poder ingresar, para poder revisar el material o las clases grabadas, lo único que tienen que hacer es ingresar su root. ¿Dónde ingresan su root? En la parte superior de nuestra página, donde dice acceso, cursos y seminario en vivo. Hacen clic en esa parte, ingresan su root y les va a aparecer su curso. En este caso dice que al finalizar el curso de contrato de arriendo habitacional, usted podrá descargar el certificado digital de participación, ¿ya? Ahora, ¿cómo se ve esa plataforma? Eso lo vamos a mostrar inmediatamente. Eso se ve así. ¿Sí está apareciendo en la pantalla? Sí. Entonces, tenemos la página, hacemos clic en cursos y seminarios en vivo, ingresamos nuestro root, hacemos clic en ver, y ahí les va a aparecer, a mí me aparecen más cursos porque siempre suelo hacer pruebas de los cursos que estamos brindando, entonces les va a aparecer el curso y los otros cursos que hayan tomado con nosotros, curso contrato de arriendo habitacional en Chile, aspectos legales y prácticos. Hacen clic en ingresar y les va a aparecer esta información. Aquí está el calendario del curso. Hoy día estamos en nuestra primera clase. Y si avanzan o se mueven al final de la página, aparecen los apuntes a la clase de hoy
los apuntes a la clase del próximo jueves 25, los apuntes a la clase del martes 30, jueves 1 y martes 6. Y sobre estos, hoy día, luego que terminemos la clase, lo más seguro es que mañana a primera hora esté aquí arriba la grabación de la clase de hoy, ¿ya? Así funciona la plataforma y esa es la forma en la que ustedes pueden acceder a los apuntes y también a las clases grabadas. Insisto, las clases están disponibles de forma indefinida. No hay un límite de tiempo, no se borran cuando usted termina el curso, no se van a borrar el 6 de agosto ni nada por el estilo, siguen disponibles de forma indefinida, ¿ok? Dicho esto, continuamos con nuestra presentación. Entonces, este curso busca analizar, a ver, no sé si estamos bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Ya, y la última pregunta que yo tengo para ustedes, pues ya me contaron de dónde son, por qué están tomando el curso, y me gustaría saber si es que se puede resumir, o más que resumir, si pueden plantear la duda o la pregunta, más grande que tienen con respecto al contrato de arriendo. O el tema, la temática. ¿Cuál es la temática que más confusión les causa o con la cual tienen más duda? Si la van anotando, o cuál es el tema que más dudas le merece, si la van comentando ahí también en el chat, se los agradecería un montón. Entonces, este curso está estructurado para poder realizar un análisis práctico, muy práctico, del marco legal de el arriendo de predios urbanos en Chile, ¿sí? Entonces, nos vamos a pasear por una serie de contenidos que nos van a permitir entender de qué se trata esto del contrato de arriendo, para qué sirve, cuáles son las responsabilidades que establece y cómo lo podemos usar. ¿Ya? Vamos a aclarar una serie de dudas, una serie de puntos con respecto a cuáles son las instrucciones o sobre qué me tengo que guiar para poder generar o redactar un contrato de arriendo. ¿Ok? Eso es lo que buscamos hacer. También vamos a poder definir y establecer cuáles son los derechos y obligaciones de cada una de las partes del contrato de arriendo. Cómo redactar un contrato de arriendo claro y completo. Vamos a comentar ciertas cláusulas específicas del contrato y vamos a revisar las situaciones habituales. Esas situaciones que a todos nos van generando duda con respecto a qué hacer en caso de cómo se resuelven los conflictos ante una situación problemática con el arriendo de alguna de mis propiedades. Y también vamos a mencionar algunas medidas preventivas para evitar caer en esas situaciones problemáticas o en esas situaciones que habitualmente afectan a los arrendadores. ¿Ok? Entonces dice, por ejemplo, Jessica, para mí es la redacción y revisión. Para Ruth, conocer formato legal con los límites y bondades de cada parte. Sebastián, cláusulas que solicitan en el juzgado a la hora de no pagar arrendatario, tener un contrato lo más completo posible. Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Por qué vamos a iniciar? Vamos a iniciar con este contexto legal. En nuestro país hay una ley, hay un marco legal que estipula cuáles son las características, las condiciones de un contrato de arriendo. Y ese contexto legal, en el tema que estamos tratando hoy, que es el arriendo dentro del radio urbano, ¿sí? Dentro del radio urbano, está dada por la ley 18.101. A ver, vamos a derribar un mito, algo que voy aquí a hacer un paréntesis, algo que a mí me gusta dejar en claro en este curso y lo vamos a explicar a continuación, es el tema de lo ágil que puede ser un procedimiento legal, ¿ya? Entonces vamos a dejar bien claro la realidad de ese tipo de situaciones, porque lo que buscamos al conocer el contrato de arriendo es justamente evitar tener que utilizar el contrato, ¿ya? Pero a medida que vamos avanzando en el curso, eso les va a ir quedando cada vez más claro. ¿Les parece? Entonces, lo primero, en nuestro país hay una ley que establece cuáles son las características, condiciones que debe tener el contrato de arriendo. Contrato de arriendo dentro del radio urbano, y ese contrato de arriendo puede ser habitacional o comercial. La ley 18.101 no distingue entre arriendo habitacional urbano o comercial urbano. ¿Sí? La ley solo habla de arriendo. ¿Ya? Y los contratos, de acuerdo a la ley 18.101, están clasificados de acuerdo a su duración. ¿Sí? Eso es lo primero. Luego de eso se establecen los elementos esenciales de un contrato, que son esas cláusulas que ustedes me solicitan para que el contrato sea firme, esté bien redactado y sea un medio de prueba ante un juzgado en caso de que tengamos que ir a un juicio. ¿Sí? Entonces vamos a revisar eso. ¿Vamos bien? Ahora, este marco legal que está dado por la ley 18.101 también está acompañado de una responsabilidad personal. Y aquí es donde entran ustedes. ¿Por qué digo ustedes? Porque ustedes son los encargados de darle fuerza al contrato de arriendo. El contrato de arriendo
independientemente que esté muy bien redactado, que esté firmado ante notario, bajo escritura pública, que tengamos 3 testigos y todo lo que ustedes quieran todo lo que ustedes quieran agregarle para crear esa sensación de seguridad, ese contrato, a pesar de todos esos resguardos que podamos tomar, requiere de nuestra responsabilidad para ser cumplido. El contrato es el medio con el cual yo voy a hacer cumplir ciertos acuerdos. ¿Para qué es el contrato de arriendo, estimados? El contrato de arriendo es para establecer cuál es el objeto del contrato, es decir, qué vamos a arrendar, cuáles son las partes que participan de este contrato de arriendo y cuáles son los acuerdos que vamos a respetar o se tienen que cumplir. Pero estos acuerdos usted los tiene que hacer cumplir. El contrato de arriendo, de acuerdo a nuestro marco legal, no es un contrato en el que yo pueda descansar y decir, no me preocupo de nada, porque tengo todo, está todo en el contrato lo hemos firmado ante notario, así que cualquier irregularidad yo tengo un ente al cual recurrir y resolver rápidamente cualquier situación que sea, por ejemplo, incumplimiento del pago, falta de mantención de la propiedad. Porque lamentablemente la realidad del contrato de arriendo no es así, ¿sí? No hay una forma, o sea, hay una forma, es decir, tener un contrato bien estructurado, pero teniendo un contrato bien estructurado no me garantiza que el procedimiento legal va a ser ágil o que va a ser rápido. No hay una forma legal de que ese proceso o procedimiento sea rápido. En el mejor escenario, estamos hablando de que un procedimiento legal de desalojo puede durar, en el mejor escenario, 6 meses. Eso es asumiendo que todo sale perfectamente, 6 meses. Y eso es desalojo, no recuperar lo que se debe, ¿ya? Entonces, bajo ningún punto de vista, en términos operacionales, el procedimiento legal es una buena alternativa para llegar a un acuerdo para recuperar la propiedad. Y eso es lo que vamos a explicar antes de pasar a cualquier análisis legal de la estructura de la ley 18.101. Mire, esto es lo que sucede. Vamos a suponer que usted tiene un auto, ¿sí? Y usted tiene su auto asegurado frente a todo siniestro. A todo siniestro. Tiene el seguro de su auto el más caro. Pregunta, si usted tiene ese seguro, ¿lo dejaría estacionado, por ejemplo, con alguna puerta abierta o se pasaría una luz roja? Tenemos un seguro contra todo evento. Por lo tanto, si lo dejo estacionado con la puerta abierta y lo roban, puedo activar el seguro, ¿cierto? ¿Es así? Claro. Pero nosotros hacemos eso, tenemos ese comportamiento. Nunca, ¿cierto? Jessica dice, no. ¿Se pasarían una luz roja? Tampoco, porque independientemente que cubra daños a terceras personas, no me voy a arriesgar a generar otro tipo de situaciones, ¿cierto? Lo mismo pasa con el arriendo. Vamos a entender que el contrato de arriendo es como el seguro de la propiedad. Entonces, independientemente que usted tenga este seguro, usted no tomaría riesgos con respecto a la propiedad. ¿Me siguen en la lógica? Entonces, si está este contrato de arriendo, si está este marco legal, lo último que yo quiero es tener que ver la obligación de ocupar este contrato, en términos legales, iniciar un juicio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos a entender el contrato de arriendo como una herramienta que me sirve para controlar y realizar acciones de control, no como la herramienta que me sirve para iniciar un juicio. El contrato de arriendo sirve para iniciar un juicio, por supuesto, pero eso es lo último que queremos hacer con el contrato. ¿Está quedando clara la idea? Lo mismo con una casa. Si tú tienes tu casa con un sistema de seguridad, con un sistema de alarma, no vas a dejar las ventanas abiertas o la puerta abierta cuando sales o cuando entras tu auto, inmediatamente vas a cerrar el portón de la entrada de auto, ¿cierto? Porque independientemente que tengamos estos sistemas de seguridad, lo que uno busca es mantener el cuidado de la casa, mantener el cuidado del auto, sin tener que usar el seguro, sin tener que usar la alarma. Pasa lo mismo con el contrato de arriendo, pasa exactamente lo mismo. El contrato de arriendo debe ser visto, ¿sí? Debe ser visto como una de las tantas medidas de control que tengo para gestionar el arriendo. El contrato de arriendo, para utilizarlo en un juicio, independientemente que tengamos todas las cláusulas que vamos a revisar, no me da la seguridad de rapidez y éxito en el procedimiento, ¿ya? Eso quiero que quede muy claro. Entonces, Jessica dice, es decir, el contrato es el marco regulatorio, pero el control lo debo hacer antes con el filtro del cliente, la selección del arrendatario, y también con el control, con el marcar presencia. Creo que el error que se comete o que se suele generar frente a ciertas operaciones de arriendo es que las personas nos confiamos demasiado en que tengo el contrato de arriendo, que lo firmé ante notario y que todo el mundo va a cumplir lo que prometió.
Un contrato de arriendo tiene obligaciones para la parte arrendadora y para la parte arrendataria. Por lo tanto, si usted como arrendador deja de cumplir esas obligaciones, también está incumpliendo el contrato de arriendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que analicemos el contrato de arriendo, por supuesto, pero el objetivo es que antes de tener que llegar a una instancia judicial, podamos utilizar ese contrato de arriendo para generar control en la propiedad, para poder realizar las visitas periódicas, para poder iniciar gestión de cobro, para poder solicitar que se repare algo cuando es responsabilidad del arrendatario o para hacer la mantención de algo que es responsabilidad del arrendador. ¿Ok? Pero el contrato de arriendo frente a un juicio es un elemento, es uno de los elementos más importantes, pero el hecho de que esté bien redactado o tenga las cláusulas que requiere la ley no me garantiza ni rapidez ni éxito. Incluso con la modificación a la ley, con la ley Devuélveme mi casa. ¿Sí? Porque cuando esta ley entró en vigencia, en los noticieros, en los diarios, en las noticias, se dio a entender que ibas a poder recuperar tu propiedad de forma muy rápida. Y la verdad que eso no es así. Hablaban de 10 días y eso no es real. ¿Ok? Entonces, muchas personas se confiaron en, voy a cumplir con los requisitos que pide la ley, voy a tener un contrato estructurado tal como lo pide la ley, lo voy a firmar ante notario, voy a presentar otra documentación que ya vamos a comentar, y en caso de que no me paguen el arriendo, en 10 días recupero mi propiedad. Eso no es real. En la teoría suena muy bien, es una muy buena idea, pero en la práctica eso no sucede. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? En general, abro el espacio para preguntas, espero un ratito, si no hay ninguna pregunta, o ustedes me dicen, ok, yo sigo avanzando. Ya, perfecto. Entonces, un contrato, primero, ¿estamos ok? Ya. Un contrato es un acuerdo entre dos partes, ¿sí? Primero, un contrato es un acuerdo entre dos partes. En el caso del arriendo, la parte que es dueña de la propiedad y va a generar el contrato de arriendo, va a entregar la propiedad en arriendo, se llama arrendador o arrendadora. La parte arrendadora. Y el que va a pagar por usar y gozar de esa propiedad se llama arrendatario. ¿Ya? Entonces, un contrato, el contrato es un acuerdo de voluntades entre dos partes. Un contrato de arriendo, entonces, es un acuerdo de voluntades entre dos partes. Entre una de ellas, que es la parte arrendadora, que entrega el uso y el goce temporal de una propiedad. ¿A quién se la entrega? Se la entrega a otra parte que se llama la parte arrendataria o arrendatario. Y ese arrendatario va a tener que pagar, en general, mensualmente, un canon de arriendo o la renta. ¿Ok? Entonces, muy importante también distinguir arrendador, el dueño o dueña de la propiedad. Eso en términos generales. Arrendatario, el que paga por usar y gozar de la propiedad. Y este acuerdo, este contrato de arriendo está regido, está organizado por la ley 18.101. Las leyes, aquí voy a, perdón, antes de eso vamos a hablar de dominio, uso y goce. A ver, alguien, a ver quién, Cristian es dueño de ciertas propiedades. Cristian es dueño de una propiedad. Como Cristian es el dueño, Cristian tiene el dominio, todos los derechos de esa propiedad son de él, tiene el dominio de la propiedad. Cristian aparece en el conservador de bienes raíces como dueño del dominio, ¿cierto? Entonces, es el dueño de esa propiedad. Como tiene el dominio, también en este caso, tiene el uso y el goce de la propiedad. Cristian tiene el dominio, el uso y el goce. Tiene derecho a usar ese bien. ¿Y por qué dice el goce? Porque Cristian también tiene derecho a gozar de los frutos que ese bien pueda entregar. Entonces, por ejemplo, si Cristian, que tiene el dominio de la propiedad, arrienda la propiedad, lo que está haciendo Cristian es gozar, cuando le paguen el arriendo, está gozando de los frutos que está dando esa propiedad. ¿Por qué? Porque él entregó algo de esa propiedad y a cambio de ese algo le están pagando un arriendo, ¿cierto? Entonces también está gozando de la propiedad. Cuando Cristian pone en arriendo la propiedad, de estas tres cosas que hay aquí, dominio, uso y goce, ¿qué es lo que está entregando Cristian al momento de decirme o entregarme a mí en arriendo la propiedad? Yo soy la arrendataria de Cristian. ¿Qué es lo que Cristian me está entregando a mí a través del arriendo? El dominio, el uso, el goce, el dominio y el uso y el goce. ¿Qué es lo que me está entregando Cristian? Cristian dice que está entregando el uso. Ruth dice uso y goce.
efectivamente, Cristian está entregando el uso y también me está entregando el goce. Yo puedo disfrutar de los beneficios de ese bien bajo ciertas limitaciones, bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Porque podríamos entender que tengo el uso y el goce porque Cristian es un ejemplo, Cristian me permite subarrendar. Sí, Cristian es un ejemplo, Cristian me entregó el arriendo de una propiedad comercial donde yo subarriendo locales comerciales. ¿Sí? Entonces, yo también a su vez estoy usando y gozando de los beneficios de esa propiedad. En el arriendo, lo que nunca se entrega, ¿qué cosa será? De lo que hemos mencionado acá, ¿qué es lo que nunca entregamos en el arriendo? Que siempre va a quedar, en el caso del ejemplo, a nombre de Cristian. ¿Qué es lo que no se entrega? El dominio. El dominio siempre queda en poder del arrendador. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque esto también nos va a servir para aclarar una duda que es muy, muy regular, muy frecuente. Pregunta para ustedes. Si yo uso algo, ¿ese uso genera un desgaste propio del uso? Si yo uso algo, esto es para reflexionar, si yo uso algo, ese uso genera, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con las propiedades. El arrendatario está usando la propiedad y ese uso genera un desgaste. El arrendatario está pagando por ese uso. El arrendatario está pagando por ese uso. Por lo tanto, el arrendatario no paga la mantención de la propiedad. Lo que paga el arrendatario es las reparaciones en caso de mal uso. Y eso lo vamos a explicar más adelante, pero para que le den vuelta al tema también. El uso genera un desgaste. Ese desgaste es propio del uso. El arrendatario no está obligado a pagar los desgastes de uso. El arrendatario está obligado a pagar los daños por mal uso. ¿Ya? A ver, Víctor dice que se detuvo el video. ¿Estamos ok? ¿O efectivamente se detuvo el video? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Estamos ok? Ya. Ojo, cuando yo dije lo del goce, el goce no es un goce comercial solamente. Supongamos que la propiedad que me arrendó Cristian tiene árboles frutales. Entonces yo gozo de los beneficios de esos árboles frutales porque me puedo preparar un rico jugo de naranja. ¿Sí? Esto lo explico para que se entienda que el goce no necesariamente tiene que ver con un arriendo comercial. Dominio, uso y goce aplica para propiedades habitacionales y comerciales. Aquí no hay una distinción. Aquí no hay una distinción de aquello. Creo que ahí contesté la pregunta. Dominio, uso y goce aplica a los bienes. Se pueden usar y gozar de ellos. Gozar en el sentido más doméstico de la palabra. Cuando yo di el ejemplo del arriendo, era solamente para poner un ejemplo monetario, pero el goce tiene que ver de gozar del entorno, gozar de sus instalaciones. Es como usarlas y disfrutarlas. ¿Me explico? No sé si con eso quedó clara tu pregunta, Cristian. ¿Sí? El goce aplica a bienes habitacionales o comerciales. Aquí vamos a hablar de habitacional o comercial, aunque la ley no hace distinción entre comercial o habitacional. Para la ley 18.101, da lo mismo si el arriendo es habitacional o comercial. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuál es el primer marco legal al cual nosotros nos tenemos que dirigir para hablar de arriendo? Imaginemos que esto es un juego. ¿Sí? Un juego de cartas, un juego de estrategia. Las instrucciones, las reglas de ese juego están contenidas en la ley 18.101. Esa ley es la que regula la relación que se va a establecer entre el arrendador y entre el arrendatario. Aquí no podemos establecer lo que a nosotros se nos dé la gana, no podemos tener cláusulas que vayan en contra de los derechos del arrendador o en contra de los derechos del arrendatario. ¿Por qué? Porque la ley 18.101, que está en sus apuntes para que la revisen, es la que establece cuáles son las reglas del juego. Y esas reglas son las cláusulas del contrato. ¿Queda claro? Entonces, esta ley ha sido modificada en varias oportunidades y la última vez que se modificó fue en junio del año 2022. ¿Qué se hizo ahí? Ahí se ingresó esta modificación que dio la entrada en vigencia de la ley Devuélveme la casa. La ley Devuélveme la casa no es una ley como aparte, sino que es una ley
que lo que hizo fue modificar dos artículos, agregó dos artículos a la ley 18.101. Y esos artículos tienen que ver con la restitución de la propiedad. La ley Devuélveme la casa no es una ley aparte, es una modificación, es la última modificación que se hizo de la ley de arriendo. Y lo que se ingresó en esta modificación es que la ley de arriendo ahora habla de procedimientos, entre comillas, más rápidos para recuperar la propiedad. No piensen que hay una ley aparte en donde yo tengo que seguir un paso a paso diferente. No se trata de eso, sino que es una parte, es una ley que agregó ciertas condiciones para poder recuperar una propiedad, entre comillas, de forma más rápida. Porque lo que dice la ley con respecto a eso habla de 10 días. Desde la notificación de la sentencia, habla de 10 días para recuperar la propiedad. Eso no se cumple, ¿ya? Hay, los actores involucrados siguen teniendo la misma carga de trabajo que antes. Entonces, no hay una modificación estructural. No hay una modificación estructural en donde quizás no tengamos que pasar por un juicio, sino que podríamos ir directamente a carabineros, por ejemplo, como se hace en algunos otros países, en donde tú vas a la policía, muestras tu contrato de arriendo, muestras tu escritura y la policía procede a desalojar la propiedad en cuestión. En este caso no es así y el procedimiento se tiene que realizar igual. Y ese procedimiento toma tiempo. Independientemente que la ley le diga apúrese, ese procedimiento toma tiempo y por eso les decía yo que independientemente de esta modificación, en el mejor escenario, si recurres a un juicio, vas a recuperar tu propiedad en un plazo, con mucha suerte, en el mejor escenario, en un plazo de 6 meses. Bueno, la ley 18.101, como toda ley, se divide en títulos. Los títulos son como los capítulos de la ley, ¿ya? En este caso, la ley tiene 6 títulos, o sea, 6 capítulos y 37 artículos. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque si usted tiene alguna duda específica con respecto a alguna materia, ¿dónde se va a ir a consultar? Va a ir a la ley 18.101 y va a buscar el título que trata de ese tema que a usted le interesa con respecto al arriendo. ¿Está claro lo de la ley? Entonces, la ley de arriendo 18.101, como todas las leyes, se divide en títulos. Los títulos es lo mismo que los capítulos. Entonces, cada título trata de un tema en particular y dentro de cada título hay artículos. Y en total, la ley de arriendo tiene 37 artículos. Y el primer capítulo de la ley, ¿de qué trata? Trata del ámbito de aplicación de la ley, es decir, estas reglas del juego, sobre qué juego aplican. Y aquí nos dice que habla del arriendo en bienes dentro del radio urbano. ¿Sí? Dice que trata del arriendo dentro del radio urbano. Entonces, dice, la ley trata para predios o bienes raíces dentro del radio urbano, no incluye predios superiores a 1 hectárea y que sean destinados para uso agrícola, ganadero o forestal. Tampoco aplica a los arriendos fiscales. No, el arriendo de propiedades fiscales se rige bajo otro procedimiento. Me imagino que ninguno de ustedes está administrando un bien fiscal porque el procedimiento indica que es la corporación o el organismo que corresponde el que genera el proceso de arriendo. O viviendas que se arrienden amobladas por temporadas no superiores a 3 meses para fines de descanso o turismo, ni a hoteles ni a residenciales. ¿Ya? Súper claro. No aplica a estacionamientos, no rige para viviendas que se arriendan con promesa de compraventa. La ley de arriendo no aplica a lo que se conoce como arriendo con compromiso de compra. Eso se llama leasing y eso tiene su propio marco legal, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de ley de arriendo, nos referimos a todos esos bienes raíces que se encuentran dentro del radio urbano y que pueden tener destino habitacional o comercial. ¿Alguna duda de lo que acabo de explicar? Entonces, el capítulo 1 trata de cuál es el ámbito de aplicación de la ley, es decir, estas reglas del juego, ¿a quiénes aplica? Y aplica a aquellos que realizan arriendo habitacional o comercial dentro del radio urbano, ¿ok? Es que tus preguntas me aparecen como por privado. ¿Qué ley aplica arriendo de temporada o el arriendo de una cabaña en la playa por 3 semanas? Es que, a ver, ahí digamos que estamos en tierra de nada, en tierra de nadie. ¿Sí? No hay una ley especial para ese tipo de arriendo que tú mencionas, Cristian. ¿Ya? No hay una ley especial para los arriendos que tú mencionas. Por ejemplo, a lo mejor tú quieres hacer un Airbnb. ¿Sí? Entonces, mira, lo que podemos hacer ahí, o da lo mismo si es Airbnb o Booking, pero ese es tu modelo de negocio. Entonces, hagamos algo. Mándame cuál es tu modelo de negocio para poder orientarte con respecto a
contrato de alojamiento o algo por el estilo, pero esos arriendos por temporada, porque no es tanto cuando el tema es solamente en temporada de verano, ¿cierto? Porque cuando es arriendo para temporada de verano, en general no se suelen hacer contratos, ¿cierto? Pero si estás hablando de un modelo de negocio en donde está 100% enfocado al arriendo diario, claro, ahí hay otro tipo de acuerdo, pero ahí es distinto porque estás prestando casi un servicio hotelero, ¿sí? Y ahí aplica, no una ley en particular. Entonces, si gustas, me mandas al correo cuál es tu modelo de negocio. Ahí repito mi correo, cursos@learningchile.cl. Entonces, si me explicas el contexto, vamos a poder separar. Mira, a lo mejor tú de marzo a diciembre vas a hacer arriendo año corrido y de enero hasta marzo, la época de verano, vas a hacer arriendo diario. ¿Ya? Fabiola dice, con respecto a la pregunta de Cristian, porque Cristian está hablando de un contrato, o sea, perdón, un servicio más, podría decir, hotelero. Entonces Fabiola dice, quizás rige el Código Civil y sus artículos sobre contrato, parte general y de arrendamiento. Lo que pasa es que en el modelo de negocio como hotelero, si queremos, de hospedaje, desde el punto de vista comercial turístico, no hay un contrato que se establezca entre las partes, sino que no hay un contrato, digamos, escrito que Cristian pueda hacer que sus pasajeros firmen. ¿Sí? ¿Ya? Pero a ver, es que cuando ustedes me dicen yo también necesito esa información, podríamos explicar ya al final del curso bajo cuáles son mis formas de proteger cuando estoy entregando un arriendo diario tipo hotelero, ¿sí? ¿Cuáles son mis formas de prevenir? Pero no están, no se rigen a través de un contrato. Ya, a ver, ¿qué? Eva dice, ¿esta ley aplica a una institución? A ver, por ejemplo, voy a reformular tu pregunta, Eva. Si tú me dices, por ejemplo, que tú tenías una oficina y esa oficina se la arrendaste a un ministerio, sí, esta ley rige a ese ministerio. O se la arrendaste a una empresa, por ejemplo, a una FP, a una empresa, qué sé yo, de teléfonos celulares, sí, 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 absolutamente sí, ¿ya? No rige cuando el ente fiscal, cuando es un bien del Estado que se arrienda a una tercera persona. Ahí no rige. ¿Me explico? Eva, no sé si contesté tu pregunta. Mira, para contestar, voy a esperar que Eva me dé el check y voy a tratar de resumir un poco lo que está planteando Cristian, Giovanni y Fabiola. Podemos responder en términos generales cuál es el procedimiento de resguardo cuando ustedes quieren hacer un arriendo diario esporádico. ¿Sí? Eso es una cosa. Y cuando ustedes quieren hacer un arriendo tipo hotelero, en donde la propiedad va a estar dedicada al 100% a hacer arriendo diario, va a estar quizás en alguna de las plataformas Booking, Airbnb, despegar.com, etc. Y ahí también les puedo explicar la forma de protegerse en términos legales. ¿Sí? Serían considerar esas dos situaciones. ¿Sí? Esas dos situaciones. Ya, entonces, lo que les estaba explicando. El primer capítulo de esta ley, el primer título de esta ley, dice, ok, ¿sobre qué cosas aplica la ley de arriendo? El segundo capítulo de esta ley habla del desahucio y la restitución, es decir, cómo se termina el contrato y cómo recupero la propiedad. De eso se trata el segundo capítulo o el título segundo de la ley de arriendo. ¿Ok? El título tercero dice dónde me tengo que dirigir si es que tengo algún inconveniente y quiero recuperar la propiedad. Si no llegué a un acuerdo con el arrendatario, ¿cómo yo recupero mi propiedad? Y ahí el título tercero habla de la competencia, es decir, cuáles son los entes competentes, ¿sí?, que tienen que ver con el procedimiento de restitución y desahucio. Entonces, el título tercero, el capítulo tercero de la ley de arriendo habla de cuál es el procedimiento para recuperar mi propiedad, para desahuciar la propiedad y a quiénes tengo que recurrir, quiénes son los entes competentes que pueden resolver la situación. ¿Sí? Entonces dice cuáles son los juicios habilitables, cuál es el procedimiento verbal y notificación, retención por indemnizaciones, habla de la oposición del subarrendatario, los pagos de las rentas adeudadas por concepto de arriendo, subarriendo. Y aquí, en el título tercero o capítulo tercero, es donde se ingresaron, las modificaciones de la ley Devuélveme la casa, que están desde el artículo 18A al artículo 18K. ¿Sí? Y aquí habla en específico de los procedimientos que son más rápidos, o el procedimiento monitorio con respecto a restituir, a tener antes la propiedad.
¿sí? A poder recuperar mi propiedad quizás antes del plazo establecido en el contrato. Y en el título cuarto habla de disposiciones generales que tienen que ver con los derechos del arrendatario no son irrevocables, cómo se formalizan los contratos, cómo se realizan los reajustes, cómo se trata el tema de la morosidad, cómo se trata el tema de los subarriendos y subarrendatarios, como por ejemplo un arrendatario le puede depositar el arriendo a Cristian si Cristian no lo quiere recibir, y también de sanciones y multas que se puedan ejecutar, ¿ya? El título quinto habla del arriendo abusivo y el hacinamiento, porque aunque ustedes no lo crean, la ley establece y trata con respecto a cuáles serían condiciones consideradas abusivas o de hacinamiento dentro de un arriendo. Y para esto, para este último título de la ley, siempre hace referencia a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. ¿Ya? En este último título, donde habla de las condiciones del arriendo abusivo o hacinamiento, es donde se hace referencia a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, donde se establecen las condiciones mínimas que una construcción debe cumplir para poder ser arrendada a alguien. En caso que el arrendador se resista a retirarse y siga pagando en Contraloría. No paga en Contraloría. Ya voy a explicar lo que dice Víctor, pero no paga en Contraloría. Ojo. Entonces, termino la explicación. Entonces, también se habla de condiciones mínimas de habitabilidad. Y esto se encuentra en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en el artículo 4.1.2, donde habla de la habitabilidad de las construcciones, que no voy a leer, pero que sí establece cuáles son esas características en términos de luminosidad, de metraje, etcétera, ¿ya? ¿Alguna pregunta aparte de la pregunta de Víctor? ¿Alguna pregunta aparte de la pregunta de Víctor? Ya, entonces voy a contestar la pregunta de Víctor. ¿Por qué? Porque en uno de los tópicos de la ley que mencioné anteriormente decía cómo se realiza el pago si el arrendador no quiere recibirlo. Entonces, el pago, si yo soy la arrendataria y Cristian no quiere recibir ese pago se realiza en la Tesorería General de la República. ¿Ya? El arrendatario realiza el pago en la Tesorería General de la República. A ver, vamos a aclarar una cosa en el tema de la habitabilidad. Después sigo con la pregunta de Víctor, porque dice, no me queda claro del 1.5. A ver, estas son las condiciones mínimas que establece la Ley General de Urbanismo y Construcción. Si usted tiene una casa y esa casa la va a arrendar, esa casa debe contar con recepción final. ¿Qué significa la recepción final? La recepción final significa que la Dirección de Obras Municipales ha dado su visto bueno para que esa casa sea habitada. ¿Queda clara esa parte, Ronnie? Si la Dirección de Obras Municipales da el visto bueno, entonces quiere decir que la construcción está cumpliendo con lo que dice la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Si usted construyó algo y no le pidió permiso a la municipalidad, usted está en falta, porque su propiedad no cuenta con el permiso de la municipalidad. ¿Sí? No voy a explicar. Tengo otro problema entonces. Sí, porque esto es un poco más técnico lo que dice aquí, con una distancia mínima libre horizontal de 1.5 medida en forma perpendicular a la ventana cuando se trate de dormitorios. No voy a dar una explicación técnica de esto. Lo que sí puedo hacer es decir que cuando alguien construye algo, lo primero que hay que hacer es pedir permiso a la municipalidad. ¿Sí? Pedir permiso en la municipalidad. Que te acepten el permiso de construcción. Tú tienes que llevar relativamente los planos, las características de eso. Y luego que ya terminaste de construir, le tienes que decir a la municipalidad, municipalidad, ya terminé de construir. Me acepta, me recepciona la construcción y la municipalidad da el visto bueno. Si la municipalidad dio el visto bueno, la Dirección de Obras Municipales, que es la encargada de dar el visto bueno en las municipalidades con respecto a las construcciones, quiere decir que estás cumpliendo con lo que dice la Ley General de Urbanismo y Construcciones. ¿Ok? Ronnie dice, recibí en herencia una propiedad y venía con arrendatarios. A ver, pregunta 1 para Ronnie. ¿Ya realizó la posesión efectiva? Es decir, ¿la propiedad ya se encuentra a tu nombre en el conservador de bienes raíces? La propiedad ya se encuentra a tu nombre en el conservador de bienes raíces. Si es así, lo que tienes que hacer, ya. Con varios hermanos más. Entonces, lo primero que yo haría, independientemente que ustedes quieran continuar o no con el contrato, es que hacer un contrato de arriendo a nombre tuyo y de tus hermanos, hacer un nuevo contrato de arriendo y si ustedes quieren, luego de ese contrato, ponerle término o realizar las modificaciones que ustedes estimen. Pero yo lo primero que haría sería tener un contrato que esté a mi nombre y a nombre de los hermanos. ¿Sí? Eso es lo primero que yo haría en esa situación. Siempre y cuando también el arriendo se haya pagado de forma oportuna por parte de los arrendatarios que mencionas. Entonces, se fijan que
para poder responder, como por ejemplo en el caso de Cristian cuando mencionó su modelo de negocio, la situación de Ronnie es distinta. Evidentemente para la próxima clase la podemos comentar, pero para poder responder necesito que me envíen la información, una copia del contrato de arriendo y voy a asumir algunas cosas. Por ejemplo, que en el caso de Ronnie, su posesión efectiva ya está realizada, ya está inscrita en el conservador de bienes raíces, por lo tanto la propiedad está a nombre de Ronnie y de sus hermanos, y desde ahí comenzar a organizar qué es lo que ellos quieren hacer, si terminar el contrato o hacer un contrato y modificarlo, ¿sí? cursos@learningchile.cl. Ya, la pregunta que estaba haciendo Víctor. A ver, los que ya tienen experiencia y a lo mejor son corredores o están administrando propiedades, les agradezco sus comentarios, pero también la idea es no confundir. Cuando hablamos de un contrato, hablamos de un contrato que esté a nombre de los dueños, independientemente que esos dueños tengan un representante. Eso es otra cosa, ¿ya? Y ahí vamos a hablar de un mandato de representación. A lo mejor Ronnie va a representar a todos sus hermanos, pero independientemente de que represente a sus hermanos, esos hermanos tienen que estar mencionados en el contrato, ¿ya? Entonces, no quiero sacar tanto término legal porque nos podemos ir confundiendo. Pero lo que menciona Rosa y Víctor es que para hacer más fácil el tema de las negociaciones, Ronnie podría representar a sus hermanos. Para que esa representación sea legal, tiene que contar con un mandato que sus hermanos le dan a él y él puede actuar en su representación. ¿Ya? ¿Qué preguntaba Víctor antes del tema de la dirección de obras municipales y todo lo demás? Víctor decía, si yo no quiero recibir el pago del arriendo por X motivo y la persona paga en la Tesorería General de la República, ¿eso es legal? Sí, es legal. Ahora, si el arrendatario paga el arriendo en la Tesorería General de la República a nombre de Víctor, pero Víctor quiere que se vaya de la propiedad, ¿eso es legal? Sí, eso también es legal, porque en estricto rigor lo que tiene que hacer Víctor es iniciar un juicio de desalojo. El desalojo es un procedimiento que se solicita para recuperar la propiedad, no solamente un procedimiento que se solicita cuando no me han pagado el arriendo. ¿Ok? Aquí lo importante sería dar cuenta de por qué Víctor está en esa situación y no llegó a un acuerdo con los, en teoría, arrendatarios para terminar el contrato de arriendo y que le devuelvan la propiedad. ¿Sí? ¿Se entiende? El juicio para recuperar la propiedad no, se hace incluso cuando el pago del arriendo está al día. Es para restituir mi propiedad, para que me la devuelvan. ¿Por qué? Porque el dueño quiere. ¿Se entiende? Víctor, no sé si contesté tu pregunta, no sé si hay alguna pregunta pendiente. ¿Estamos ok? Hasta el momento, y todo lo otro lo vamos a ir aclarando, lo único que hemos explicado es que hay un marco legal, que ese marco legal está dado por la ley 18.101, que esa ley tiene 6 títulos y 37 artículos, que cada uno de esos capítulos trata de distintos temas y eso es lo que hemos mencionado. ¿Ya? Luego, algunos de sus compañeros preguntaron por el modelo de negocio de arriendo diario, que es más un modelo de negocio tipo hotelero, y lo que buscan es tener un resguardo frente a la prestación de servicios que ellos están haciendo. Eso es lo que hemos revisado hasta acá y Sebastián está escribiendo su consulta. Estoy a la espera de la consulta de Sebastián. A ver, Sebastián dice, en caso de que quiera recuperar mi propiedad y yo envío una carta notificando que se ha puesto fin al contrato de arriendo, ¿eso también sirve? Vamos a distinguir algo. Este es el problema. A ver, voy a poner un ejemplo que espero que no sea controversial. Hay una ley que entró en vigencia hace un par de años, hace pocos años en nuestro país. Ya se las voy a comentar. Aquí está. La ley de responsabilidad parental y pago efectivo de las pensiones de alimentos. Miren, síganme en el ejemplo que estoy dando. La ley de responsabilidad parental, esta ley, lo que se ingresó fueron modificaciones. Y lo que se ingresaron en esas modificaciones fueron formas de obligar al pago. ¿Me siguen? Entonces, por ejemplo, si una persona es deudora de pensión de alimentos y quiere salir del país, ¿puede salir del país? No puede salir del país. Si una persona tiene deuda de alimento, ¿le pueden sacar su dinero de la AFP? Sí, le pueden sacar su dinero de la AFP. Entonces, hay medidas que generan presión sobre las personas que son deudores o deudoras de alimentos. Entonces, es mucho más efectivo el cobro. Puedo cobrar porque tengo los medios para presionar o hacerme del dinero. En el caso que plantea Sebastián, que dice, yo envío una carta certificada o una carta notarial con 60 días de anticipación.
¿Se puede hacer eso en vez de un juicio? Claro, el hecho es que sí se puede hacer, pero ¿cómo esa carta va a obligar a que las personas te desocupen o te entreguen la propiedad? ¿Me explico? Entonces, cuando llegamos al juicio, el juicio es la última instancia donde la fuerza pública me va a ayudar a desocupar la propiedad, porque el hecho de mandar esa carta notariada o certificada, en términos prácticos, no tiene ninguna consecuencia. No sé si me siguen la línea. No sé si estoy explicando o si se entiende. Entonces, yo te podría decir, sí, Sebastián, sí sirve, pero, pero esa carta no tiene, en términos prácticos, ninguna forma de presión. Es más un medio de prueba para el juicio. Entonces, la recomendación en caso de, porque lo que no queremos es llegar a juicio, ¿sí? Entonces, siempre lo que hay que hacer es control, aplicar todo lo que dice el contrato, tener una buena relación con el arrendatario para poder negociar antes de ir a un juicio, ¿cierto? Entonces, el juicio no es la última instancia, pero el juicio es algo que se empieza a preparar cuando tú sabes que no vas a llegar a buena negociación con tu arrendatario y vas a recuperar la propiedad. Porque el tema también es que comienzan el juicio cuando ya ha pasado 1, 2, incluso hasta 3 meses de morosidad o 3 meses de negociación para recuperar la propiedad. Carla, quizás nos estamos desviando de tu tema. No se preocupen. Sí, lo que tengo, siempre la primera clase está estructurada para calmar la ansiedad. Por lo tanto, en términos de tiempo y de lo que tenemos considerado revisar hoy, estamos súper bien. No se preocupen por eso, pero es súper importante comenzar a entender desde ya que el contrato de arriendo es una de las herramientas que te sirve para protegerte, cuidarte o ampararte, como dice Rosa. Es uno de los elementos que van a tener ustedes para protegerse. ¿Sí? Por eso es un análisis legal y práctico, porque yo no les voy a decir irresponsablemente, miren, ustedes con este contrato que les voy a compartir en los apuntes no se preocupen de nada. No es así, no es así. Las formas de control, de manejo de la información tienen que ver con la presencia que ustedes pueden marcar. Y esa presencia parte desde la selección del arrendatario. No sé si con eso... ¿Qué sucede cuando la propiedad está dentro de un bien familiar? ¿Qué sucede cuando la propiedad está dentro de un bien familiar y están arriendo? ¿Qué sucede con respecto a qué, Rosa? En términos de arriendo, no tiene una consecuencia directa que la propiedad haya sido nombrada bien familiar. No hace más rápidas las cosas. Para juicio, ¿qué requisito sería en morosidad de pago más de un mes? En términos de pago, la ley dice si te deben un mes de arriendo, tú tienes derecho a poner término al contrato de arriendo, por ende, iniciar un juicio para restituir la propiedad y para que te paguen lo que se debe. Es todo distinto. Todo es lento, nos sirven mucho las nuevas leyes. La verdad, me hago cargo de lo que estoy diciendo. La profe Carola Stiles dice que la ley Devuélveme la casa no es ninguna ventaja con respecto a lo que teníamos antes. ¿Hay algunos aspectos positivos? Sí, pero muy poquitos. Y creo que fue aún peor porque se hizo creer que todo iba a ser muy rápido y algunas personas se confiaron en ese procedimiento rápido y no es así. No es así. ¿Ya? Soy súper responsable con lo que digo. El contrato de arriendo hay que tenerlo, por supuesto. Tenemos que tener un buen contrato de arriendo, sí. Con la estructura que vamos a revisar a continuación, sí, como mínimo con esa estructura. ¿Eso me garantiza que voy a recuperar mi propiedad rápidamente? No, no. El contrato de arriendo, más el control que tú vas a realizar, más la claridad en tu servicio, en el servicio que tú estás entregando, te van a dar un arriendo mucho más seguro. Pero el contrato de arriendo no es una hamaca en donde tú puedes descansar y estar tranquilo con respecto al cuidado de la propiedad. ¿Ya? Ya, estimados. Entonces, nos queda la última parte que tiene que ver con la estructura del contrato de arriendo. ¿Cuáles son las partes del contrato de arriendo? ¿Qué vamos a hacer? Son cerca de las 20:27. Nos vamos a tomar un break de 15 minutos. Regresamos a las 20:45. Regresamos a las 20:45. Como dice Rosa, lo importante es llevar la fiesta en paz. Así nos aseguramos que nos paguen. Sí, eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Recuerden que también hay una responsabilidad desde el arrendador al arrendatario. Y a veces, por esa falta de servicio como arrendador, también suceden las situaciones que tienen que ver con falta de pago, falta de cuidado de la propiedad, etcétera. ¿Ya? Entonces nos vamos a un break y regresamos a las 20:45.
Ya, ¿están por ahí? Regresamos. ¿Me escuchan? 1, 2, 3. Ya, entonces, ¿qué vamos a revisar ahora? Ahora vamos a ver la estructura, el esqueleto de un contrato de arriendo. No vamos a ver todavía las cláusulas en específico o las cláusulas que tendríamos que agregar, como por ejemplo la cláusula de ICOM, sino que vamos a ver el esqueleto base para un contrato de arriendo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a detallar. ¿Están todos? ¿Están todos? Tengo 14 personas conectadas. Por favor, me confirman que se escucha ok. Estamos retomando ya la clase después del break. Algo que me gustaría dejar como actividad antes de que yo termine la clase, porque cuando termine la clase a veces todos se desconectan muy rápido, es que me gustaría que ustedes, lo voy a escribir acá, que ustedes redactaran una cláusula y la manden a mi correo. Una cláusula que a ustedes les parece importante y que la manden a mi correo. Una cláusula del contrato de arriendo. Para que así podamos comentar y yo les pueda decir si se puede aplicar esa cláusula o por qué esa cláusula es redundante con respecto a el contrato de arriendo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, es redactar una cláusula, no le puse el tilde, que usted considere valiosa para el contrato y enviarla al correo cursos@learningchile.cl. ¿Qué sucede? Ahora vamos a revisar esta estructura básica del contrato, este esqueleto del contrato de arriendo, y a veces puede quedar la sensación que hay una súper mega cláusula, una cláusula legalmente robusta, rígida, que nos permite hacer todo más rápido. Entonces, me gustaría ver o conocer cuáles son sus inquietudes con respecto a eso, con una cláusula que ustedes redacten. En términos de redacción, siempre las cosas parten de lo más simple posible. No se compliquen con el uso del lenguaje legal, eso lo vamos a ver en nuestras próximas clases. Lo vamos a ver en nuestras próximas clases. Ya, Alejandra, entiendo que se acaba de incorporar a la clase. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo, una de las cosas que recalcamos al inicio, es que este es un análisis absolutamente práctico del contrato de arriendo. Con respecto a lo que menciona Alejandra, que ella habla de cláusulas accidentales o cláusulas de su esencia, yo les voy a explicar lo que ella quiere decir con esto. Ahora que vamos a hablar del contrato de arriendo, y yo les he dicho que vamos a hablar del esqueleto, de la estructura básica del contrato de arriendo, quiere decir de su esencia. Quiere decir que el contrato de arriendo tiene que tener esas cláusulas porque son parte de su esencia, de su naturaleza. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, las otras, que Alejandra dice accidentales, son cláusulas como las que comenta Camilo, en donde podría poner una cláusula que limite la cantidad de mascotas. Esa sería una cláusula accidental del contrato de arriendo, que tiene que ver con los acuerdos entre las partes y también con las características del arriendo. ¿Sí? Entonces, como estamos haciendo aquí un análisis práctico, no hemos entrado a una revisión teórica o legal, la cláusula que ustedes tienen que hacer es en estricto rigor accidental. ¿Por qué? Porque las cláusulas esenciales las vamos a revisar ahora en esta estructura del contrato. No sé si contesté su pregunta, Alejandra, y también aclaré un poco para el resto de los compañeros. Entonces, Camilo dice, profe, una consulta. ¿Se podría poner una cláusula que limitara el número de mascotas dentro del inmueble? ¿O por ley cholito no se podría? A ver, yo puedo, no confundamos, yo puedo establecer cómo se va a usar mi propiedad, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Si ustedes me preguntan a mí, evidentemente se ponen ciertas restricciones a la cantidad de mascotas y también a sus características. Porque, un ejemplo, en un departamento de 35 metros cuadrados, quizás tener un perro, un San Bernardo, no sea muy buena idea por términos de espacio. Y eso también tiene que ver con tenencia responsable. Entonces, si bien aquí no estamos haciendo un análisis legal del contrato de arriendo, en el caso de la pregunta de Camilo, tendría que responder con un depende. Más que limitar el tema de la cantidad de mascotas, sí se puede establecer, y apoyándonos en la ley Cholito, con respecto al cuidado que esas mascotas deben tener. ¿Sí? No sé si contesté tu pregunta, Camilo. O sea, limitar la cantidad de mascotas, por ejemplo, decir 2 perros, 2 gatos, sí y no. Sí y no. ¿Sí? Ahí vamos a tener que analizar qué es lo que estás arrendando, si estás arrendando las características de la propiedad, porque si la propiedad se presta para que la persona, no sé, tiene patio y puede tener animales, no entendería por qué no. ¿Sí?
Entonces ahí vamos a entrar como en un análisis más detallado. Y eso sí sería una cláusula, digamos, extra del contrato de arriendo, ¿ya? Entonces, me refiero justamente a ese tipo de cláusulas. Entonces, ustedes la redactan y la envían a mi correo para que en función de eso yo les pueda explicar, mira, con respecto a esta cláusula, se puede aplicar, no se puede aplicar o es redundante. ¿Por qué es redundante? Porque ya se toca en otra cláusula y eso no le da más seguridad al contrato. Todo lo contrario, lo hace más, lo puede hacer enredado, ¿sí? ¿Ya? Lo puede hacer enredado. Entonces hay cláusulas que son redundantes al contrato. Repetir lo mismo que se está diciendo en otra cláusula o poner cláusulas que no vamos a poder hacer que se cumplan. El contrato debe tener una estructura limpia. Por eso aquí vamos a hablar de esta estructura, de su esencia, por así decirlo, y que vamos a complementar con otras cláusulas que le vayan dando más fuerza y que también les permita a ustedes realizar control. No podemos dejar al contrato de arriendo solito. El contrato de arriendo necesita del control de la aplicación que ustedes van a realizar. El contrato de arriendo no es una hamaca para descansar en él. No. Y si ustedes quieren algo así como una forma de descansar de este control en el arriendo, mi recomendación sería busquen un corredor de propiedades, una corredora de propiedades que les administre la propiedad. Porque si yo no voy a poder estar controlando la propiedad, es mejor que otro lo haga y así me aseguro control de riesgo. Lo que estamos buscando aquí, al entender y al revisar la estructura del contrato de arriendo, al entender cuándo y cómo lo puedo aplicar, es tener más control sobre la propiedad. ¿Ya? En el mismo ejemplo de 35 metros cuadrados, dos mascotas pequeñas, sí podría ser una cláusula. Sí, sí podría ser una cláusula. Sí podría decir también, como cláusula, que las mascotas recibirán el cuidado tal cual como la indica la ley Cholito. La ley Cholito tiene un número, todas las leyes tienen un número. Entonces, si vamos a mencionar una ley, siempre la ley se menciona ¿con qué? Con el número, no como el nombre con el que se conoce en la prensa o en la opinión pública. ¿Ya? Aquí ya hay un contrato. No, pero están los apuntes. ¿Se acuerdan cuando les mostré la clase, les mostré su plataforma de alumnos? En esa plataforma de alumnos, ¿está el contrato o estaba la ley? Ya me entró la duda. Pero en la plataforma de alumnos vamos a revisar un contrato en la clase y también va a estar disponible en su plataforma. ¿Sí? Un contrato de arriendo habitacional. ¿Estamos? Entonces, estructura del contrato. Lo primero que todo contrato de arriendo debe tener es la identificación de las partes. El contrato une a dos partes. Primero lo voy a mencionar rápido y después me voy a devolver en la explicación, ¿ok? El contrato tiene que mencionar a las partes que se están vinculando en él, a las partes que están acordando a través de su voluntad ciertos puntos. Insisto, lo voy a explicar rápido y luego me devuelvo, ¿ya? Y otra cosa, tenemos a las partes que van a participar del contrato, a estas dos voluntades que se están poniendo de acuerdo, una para entregar en arriendo una propiedad y la otra para recibirla en arriendo. Lo segundo que viene, como por lógica, sería, ok, estas dos partes se han puesto de acuerdo en un contrato de arriendo. ¿Qué cosa van a arrendar? Por lo tanto, en el punto 2, lo que viene es la descripción de la propiedad que se va a arrendar. Insisto, primero lo explico rápido y luego me devuelvo. Entonces, identificación de las partes que se están poniendo de acuerdo en este contrato de arriendo. Segundo, ¿qué es lo que se va a arrendar? Es decir, la descripción de la propiedad que se está poniendo en arriendo, la descripción del inmueble. Tercero, hoy aquí se ve chiquitito, la duración del contrato. Se tiene que especificar la fecha de inicio y la fecha de término del contrato. Si es que ese contrato se va a renovar o no. ¿Ya? ¿Ves? ¿Quiénes son las partes? ¿Cuál es la propiedad que está en arriendo? ¿Cuánto va a durar este contrato? ¿Cuál es el valor del arriendo? ¿Cuál es el valor del arriendo? ¿Cuál es el valor del arriendo? ¿Cuál es el monto de garantía que se va a dejar? La ley permite establecer un monto en garantía. Por costumbre usamos lo que corresponde a un mes de arriendo más o menos. Eso por costumbre, lo vamos a comentar. Entonces, ¿quiénes son las partes? ¿Cuál es la propiedad que se va a arrendar? ¿Cuánto tiempo dura el contrato? Cuando inicia, cuando termina, si es renovable o no. Cuarto, ¿cuál es el valor del arriendo? 5. ¿Cuál es la garantía que se va a dejar? 6. Derechos y obligaciones de las partes. Derechos y obligaciones del arrendador, derechos y obligaciones del arrendatario. Ambas partes tienen derechos y obligaciones. ¿Ok? Y es muy importante porque uno de los errores que se comete como arrendador es en no cumplir con las obligaciones del arrendador. Séptimo, cláusula de terminación del contrato. ¿Cuáles son
las cláusulas, cuáles son las situaciones en las cuales el contrato se va a dar por terminado, cuáles son los plazos en que se va a terminar el contrato, cuál es el procedimiento para notificar del término de contrato. Alguno de ustedes mencionaba la carta certificada, la carta notariada. Esa es una cláusula de terminación. 8. ¿Cuál es el uso que se le dará a este inmueble? ¿Cuál es el uso que se le dará a este inmueble? Por ejemplo, habitacional o comercial. 9. Cláusulas adicionales. Cláusulas adicionales. Y este espacio queda libre ¿para qué? Para poner las cláusulas que comentaba, por ejemplo, Alejandra, esas cláusulas accidentales, ¿sí? O la cláusula que comentaba Camilo con respecto a la tenencia de mascotas, ¿sí? En el punto 9 se pueden agregar los acuerdos específicos que las partes toman. Y esos acuerdos específicos parten, por ejemplo, con la posibilidad o la autorización que entrega el arrendatario para poder publicar sus datos en DICOM en caso de no pago. O lo que está diciendo Rosa ahora, que en caso de no pagar los servicios básicos puntualmente, eso dará derecho a poner término inmediato al contrato de arriendo. Mira, Jessica, mira. Rosa acaba de mencionar los pagos de servicios básicos. Si yo no menciono, ojo, si yo no menciono el pago de los servicios básicos en el contrato de arriendo, ¿el contrato sigue siendo un contrato de arriendo? Sí, sigue siendo un contrato de arriendo. Pregunta, si yo no menciono en el contrato de arriendo cuál es la propiedad que se va a arrendar, ¿sigue siendo un contrato de arriendo? Si yo no menciono en el contrato la propiedad que se va a arrendar, ¿sigue siendo un contrato de arriendo? ¿Qué dicen ustedes? Si yo no menciono, no, ¿cierto? Si yo no menciono cuál es la propiedad que se va a arrendar, entonces no tenemos contrato de arriendo, porque para tener contrato de arriendo necesitamos el bien que se va a arrendar, ¿cierto? Entonces, Jessica, todas estas cláusulas que son obligación en el contrato de arriendo, que tienen que ver con hasta el uso del inmueble, son parte esencial del contrato. Si no están, no hay contrato de arriendo. No hay contrato de arriendo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, las cláusulas en donde dice que se puede tener cierta cantidad de mascotas, o las cláusulas que dice que si no paga los gastos, los servicios básicos en forma oportuna, te da derecho a poner término al contrato de arriendo, son cláusulas accidentales. Es una definición bastante técnica de las cláusulas que son, no son obligación, pero sirven. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, hay cláusulas que son obligatorias, porque si no las ponemos, no hay contrato. Pero hay otras cláusulas que no son obligatorias, pero sirven. Y esas serían las cláusulas accidentales que mencionábamos. Ahora que ya expliqué las cláusulas, esa estructura básica, vamos a ir explicando un poquito más en profundidad esto de la identificación de las partes y la identificación de la propiedad, que es una pregunta que hace Rosa con respecto al rol de la propiedad, por ejemplo. Entonces, cuando identificamos a las partes, identificamos a la parte arrendadora y a la parte arrendataria. Eso quiere decir que vamos a describir a la persona en términos jurídicos. Ay, profe, ¿cómo en términos jurídicos? Claro, la vamos a identificar ¿con qué? Con su nombre completo, con su RUT, con su estado civil, con su profesión, con su dirección. Nombre completo, dirección, RUT, estado civil, profesión. Ahí está completo. Profe, pero ahí usted tiene nombre completo, dirección, identificación. Claro, eso es obligatorio. Ideal poner los otros que faltan, que sería estado civil y profesión o ocupación. ¿Se entiende? Siempre se debe identificar a las personas de la forma más completa posible. ¿Alguna pregunta con el punto identificación de las partes? A ver, Rosa pregunta, ¿qué dirección se pone al arrendatario? Aquí es una recomendación. ¿Por qué? Porque la dirección del arrendatario, ¿cuál va a ser? Va a ser la dirección, en estricto rigor, va a ser la dirección de la propiedad que estamos poniendo en arriendo, ¿cierto? Entonces yo aquí les recomiendo poner dos direcciones. No confundan, ojo, no confundan la dirección que estamos mencionando acá, no confundan la dirección que estamos mencionando acá con una cláusula que vamos a agregar luego en el punto 9, que tiene que ver con el domicilio legal. Esa es otra cosa. ¿Ya? Entonces, aquí, en esta parte, con respecto a la dirección, podemos poner la dirección de la propiedad que está en arriendo, porque ahí va a vivir la persona, o ustedes podrían poner una segunda dirección en caso de notificación. ¿Sí? Y esa segunda dirección podría ser la dirección de algún familiar cercano o directo. ¿Queda clara esa respuesta?
Rosa pregunta, ¿no es necesario poner la profesión o la actividad? No, no es necesario. ¿Es recomendable? Sí, es recomendable. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos explicado? Recuerden, aquí estamos haciendo un análisis legal y práctico. Entonces, las recomendaciones van desde el punto de vista, no de la estructura del contrato de arriendo, desde el punto de vista solamente de la ley 18.101, sino que lo que preguntaba Sebastián, creo, que es poder tener un contrato lo más perfecto posible. Lo más perfecto posible para que ese no sea un inconveniente en caso de que tenga que usarlo en un juicio. ¿Por qué es recomendable poner la profesión o el oficio? Porque estamos identificando a la persona en todas sus cualidades jurídicas. ¿Sí? Entonces es mejor tener a la persona completamente identificada, con todas sus características. Nombre, RUT, dirección, estado civil, profesión, oficio. En el contrato de trabajo sale la dirección anterior. ¿Esa sirve? No. ¿Por qué no te sirve? ¿Para qué queremos la dirección? A ver, ¿para qué queremos la dirección? ¿Para qué necesitamos la dirección? Eso también es importante. Es importante saber por qué estamos haciendo la recolección de estos antecedentes. ¿Para qué queremos la notificación? A los arrendatarios es difícil perseguirlos judicialmente, es lo que hemos dicho durante toda esta clase. Es lo que hemos dicho durante toda esta clase. Durante toda la clase creo que lo que he buscado es dejar claro que una persecución legal es el último recurso y que el contrato es una de las tantas herramientas de prueba que vamos a usar en una situación legal, pero que el contrato también nos sirve para generar presión en caso de ciertas situaciones o llevar control. ¿Ya? La dirección en esta parte, todavía no nos sirve para notificar. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar del domicilio legal. Entonces, la dirección de notificación sería aquella que vamos a mencionar como las partes fijan su domicilio legal en, ¿sí? Se han fijado que todos los contratos, independientemente de la dirección que está en la primera parte, por ejemplo, si ustedes han hecho algún contrato de una tarjeta de crédito, una tarjeta en el retail, uno pone una dirección, pero si ustedes leen el contrato, va a decir que las partes fijan su dirección dónde o su domicilio legal dónde. En la comuna, por ejemplo, de Santiago. Oye, pero nosotros no vivimos en Santiago, no importa, pero ahí fijamos nuestro domicilio legal. Entonces, en caso de iniciar una demanda, ¿sí? Una demanda, lo hacemos en la comuna y en los tribunales que corresponde a ese domicilio legal. Ah, ok. ¿Y dónde le notificamos? Bueno, le notificamos en la dirección de la propiedad que está arrendando. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces no es necesario como domicilio legal poner una dirección exacta, porque el domicilio legal lo que nos entrega es jurisdicción para que podamos iniciar la acción legal en determinado tribunal. Ahora el tema, pero la notificación, bueno, lo esperable es que si vamos a notificar en la propiedad que está en arriendo, ¿cierto? ¿Sí? Es que si se han ido, a ver, cuando nosotros buscamos, a ver, si se han ido, ¿para qué quieres iniciar una demanda? Si las personas ya no están en la propiedad, ¿para qué quieres iniciar una demanda? Esa es la primera pregunta. ¿Para qué querría yo iniciar un procedimiento judicial si es que las personas se fueron de la propiedad? Esa es la primera pregunta. Para que paguen. A ver, vamos a distinguir dos cosas. Es probable que a través de un juicio puedas recuperar tu propiedad, pero que paguen, aunque tengan la dirección, que paguen. ¿Cómo obligas al pago? Estimados, si, a ver, quiero distinguir algo, porque me van a decir, profe, pero sí se puede, sí, sí se puede, en la teoría sí se puede, en la práctica, si te desocuparon la casa, qué bueno que te desocuparon la casa, pero hacerte del pago, ¿cómo obligas a que te paguen? ¿Cómo? ¿Se acuerdan del ejemplo que daba yo de los deudores de pensión de alimentos? Ahí hay una forma de obligar al pago, pero en arriendo no hay una forma de obligar al pago. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo obligas a que te paguen? Demandas al codeudor. Sí, es que, a ver, vamos a distinguir una cosa. ¿Se puede iniciar una demanda contra el arrendatario y el codeudor? Sí, se puede iniciar una demanda contra el arrendatario y el codeudor. ¿Cómo obligo al pago? ¿Cómo obligo al pago? ¿Cómo obligan al pago? Embargando. Ok, ¿qué le vas a embargar? Los bienes que tenga. Ok, vamos a ver cuáles son los bienes que tiene. Si asumimos todo ese proceso, ¿para qué quiero embargar? Para rematar. Ok, voy a embargar un televisor. Me va a salir el auto. Embargar cosas con ruedas es mucho más difícil, Alejandra. ¿Sí?
Insisto, en la teoría está, en la práctica, si te devolvieron la propiedad, está excelente, pero hacerte del pago en ese minuto, te aseguro, que te va a salir mucho más caro llevar todo ese procedimiento que recuperar el dinero. Y como aquí estamos haciendo un análisis práctico, por eso se los digo, porque este no es un análisis solamente legal. Si fuese un análisis solamente legal, yo les diría que existen los mecanismos legales para cobrar. Sí, y puedo cobrar. Ahora, en la práctica, ¿cuánto te sale esa acción de cobro? Que busca el juicio, que busca el embargo, una vez que embargas tienes que rematar. ¿Cuánto sale todo ese procedimiento? Y si finalmente no se remata la propiedad o el auto o el bien que embargaste. No, ojo, no confundan. Se puede, se puede. Usted se puede demandar lo que ustedes quieran. ¿Sí? Sí se puede. No estoy diciendo que no se pueda. No estoy diciendo que no se pueda. Estoy diciendo que cómo hago finalmente para cobrarlo. Porque yo puedo llevar todo un procedimiento judicial en donde dice que Carola está y tiene que pagar. Ok. Carola está y tiene que pagar. ¿Cómo me obligan a pagar? No tengo nada a mi nombre, no me pueden embargar nada. Me enviaron a DICOM, me enviaron a DICOM. ¿Sí? Entonces, lo que estábamos diciendo, esto es un seguro. El contrato de arriendo es un seguro que ojalá nunca tengan que ocupar, igual que el seguro del auto, igual que las alarmas de la casa. ¿Ya? Y para poder controlar el contrato de arriendo, para poder ejercer un control importante, también es lo que mencionábamos al inicio, la selección del arrendatario, controlar el uso de la propiedad, y para eso tengo el contrato, para poder revisar la propiedad, para poder ver que las deudas estén al día, para poder decir que me envíen el pago de los servicios básicos cuando se paguen, ¿ya? ¿Cómo enviamos a DICOM por deuda? Eso les decía yo que iba a ir en la cláusula 9 del contrato, en donde vamos a decir que el arrendatario permite que sus datos sean enviados a los sistemas o boletines comerciales en caso de mora o no pago del arriendo, pero no lo vamos a ver todavía. Jessica dice, por eso se debe tener un buen filtro de clientes, siempre pedir garantía y tener un contrato con visitas de inspección y en lo posible un seguro de restitución, un seguro de arriendo, dice Jessica. Si hay cosas que vamos a poner en el contrato es para usarlas y lo que vamos a usar no es el juicio, sino que es realizar las visitas, realizar los reajustes cuando corresponde, realizar las reparaciones que tenga que realizar. Antes de eso, realizar una buena entrevista de arrendatario, chequear la documentación. ¿Ya? Me explico, insisto, no estoy diciendo que no se puede ir a juicio para cobrar, que no se puede ir a juicio para restituir, sí se puede ir a juicio, sí se puede hacer. El tema es que siempre sale mucho más caro iniciar ese juicio que recuperar lo que se adeuda. ¿Ya? Entonces, como dice Fabiola, también por eso arriendan. No son dueños de auto, no son dueños de propiedades. Entonces, embargar un auto, ¿cómo yo me hago del auto? Ahí hay otro tema. Entonces, sí, se pueden generar embargos, pero todo ese procedimiento tiene costo, porque hay receptores judiciales de por medio. Si embargo un auto, lo tengo que dejar en un lugar. Si logré embargarlo, porque la ventaja de las propiedades es que no se mueven. En cambio, las cosas que tienen ruedas se mueven. Entonces, ¿cómo embargo un auto? Y si logré embarcarlo, ¿dónde lo guardo? Tiene que ser todo eso implica un gasto. Si ustedes quieren, si ustedes me permiten, un objetivo judicial que vamos a buscar, o que sería el menos malo buscar judicialmente, sería restituir la propiedad. Pero recuperar los dineros, no. Si usted le deben, ahí hay una falta de su parte. Porque en el peor escenario, ideal que a usted le quedan debiendo 1 o 2 meses. ¿Por qué? Porque usted cobró cuando correspondía, porque hay una fecha de pago y usted hizo que se cumpliera. Si no se cumplía, usted al otro día comenzó a llamar por teléfono, envió correo electrónico, envió WhatsApp. Si en su contrato dice que usted va a visitar la propiedad cada un mes, usted visitó la propiedad cada un mes. ¿Para qué? Para ver el estado de conservación de la misma. Si en el contrato dice que se debe pagar el arriendo y adjuntar las boletas de servicios básicos pagadas al día, usted exigió las boletas de servicios básicos. Eso es lo que se busca con el contrato de arriendo, que me dé las herramientas para ejercer control. El arriendo es un modelo de negocio que requiere control y bajo ningún punto de vista se puede descansar en el contrato de arriendo. Y una salida judicial es la última salida que vamos a buscar, porque sin lugar a dudas es mucho más costosa iniciar una acción judicial que poder recuperar tu propiedad a tiempo. ¿Qué características y en qué instancia parece exigir un codeudor solidario? Siempre exigir un codeudor solidario, siempre, siempre. Y ya vamos a identificarlo. Fabiola dice, personalmente creo que llegar a un juicio porque no pagó varias rentas o por daños a la propiedad puede hacer que el corredor o corredora se vea mal por haber esperado tanto y no parar el problema al comienzo o evitarlo. Exactamente. El contrato de arriendo es para detener esas situaciones en el menor tiempo posible, rápidamente. Para eso es el contrato de arriendo.
Para eso voy a poner la cláusula de que tienen que pagar el servicio básico puntualmente, para ejercer acción rápido. El problema es que solemos confiarnos y decir, ok, no pagó el día 5, va a pagar el 15, no pagó el 15, irá a pagar el 20, y paf, ya hay un mes de deuda. O sea, ya hay 300.000 pesos de deuda. Segundo mes, 600.000 pesos de deuda, y ya la situación se escapó. Hay que usar el contrato de arriendo, y no para el juicio, sino que para cuidar la propiedad día a día. ¿Ya? Entonces, identificación de las partes, descripción de la propiedad. Cuando hablamos de la descripción de la propiedad, la recomendación es que sea lo más completa posible. ¿Qué significa eso? Poner la dirección, poner el rol y poner, por ejemplo, que la propiedad es de Cristian, si no me equivoco, Cristian Manfredi, según consta en la escritura o según consta en el conservador de bienes raíces de Santiago Centro con fecha ¿Me explico? ¿Es legalmente obligación poner esa descripción de la propiedad? No, no es obligación. Pero entre más descripción tengamos, mejor. ¿Ok? Alguien me preguntó, para no dejar esa pregunta en el aire, profe, firmé el contrato ante notario y le pusieron un timbre que no se redactó ante notario, perdón, que no lo redactó la notaría. ¿Eso le quita peso? No, eso no le quita peso al contrato. Eso no le quita peso al contrato. ¿Ya? Solamente que la notaría está diciendo, yo no lo redacté, nada más. Pero la notaría está de más que diga, yo no lo redacté. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hoy? Hoy día fue esta clase introductoria en donde hablamos del marco legal. Dijimos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de arriendo de bienes raíces urbanos, es decir, que se encuentran dentro del radio urbano, que tienen ciertas formas de uso. Descartamos algunos modelos de negocio tipo hotelería. Esos están fuera de esta ley. En el caso de algunos de ustedes dijimos que igual lo vamos a comentar, pero que queda fuera de la ley de arriendo. Dijimos que la ley tiene títulos, que en este caso tiene 7 títulos y que tiene 37 artículos. Que la ley trata sobre distintos temas que están dados por los capítulos y que la estructura del contrato de arriendo es esta que acabamos de detallar, solo como estructura, no profundizamos nada más allá de esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La próxima clase vamos a seguir con la estructura del contrato, ya vamos a tener un poco más controlada nuestra ansiedad con respecto a las preguntas y a lo que quieren saber en específico de su negocio o su inversión, cómo tratar su inversión. Y como ejercicio, yo les pedí que redactaran una cláusula que a ustedes les parezca valiosa, que no sean estas que mencionamos aquí, y la manden a mi correo electrónico. ¿Ya? Entonces, en la próxima clase terminamos de revisar parte por parte la estructura del contrato de arriendo, cómo se debería desarrollar esa estructura, y vamos a hablar de los derechos y obligaciones de arrendador y arrendatario. Y eso también es muy importante a la hora de poder exigir que se cumplan ciertos compromisos de parte del arrendatario. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Ok, Cristian. Los que tengan alguna otra pregunta que tenga que ver con algún modelo de negocio más específico o tengan una situación como la que comentaban de un arriendo de una persona que había fallecido y ahora está a nombre de una sucesión, también por favor me lo manda a mi correo, yo le contesto. ¿Les parece? Perfecto. ¿Sí? Bueno, ha sido un placer, que tengan buenas noches. Vamos a decantar un poquito porque en la primera clase siempre hay muchas preguntas y mucha ansiedad con respecto a lo que vamos a ver, pero ya la segunda ya vamos a ir retomando más ordenadito, que tiene que ver con la estructura del contrato de arriendo, obligaciones, derechos y obligaciones de las partes, y vamos a comenzar a revisar ya el contrato de arriendo armadito con la redacción legal. Rosa dice, si el arrendador no repara algún daño que corresponda a la propiedad, ¿puede el arrendatario descontar del arriendo? Sí, Rosa. Esas se llaman reparaciones necesarias, y si no las hace el arrendador, el dueño de la propiedad, la ley le da derecho al arrendatario para que las realice y descuente esas que son necesarias y descuente del canon del valor del arriendo. ¿Ya? Pero vamos a tener también, tengo una presentación con dudas, preguntas como más habituales para entregárselas ya en la próxima clase, y así vamos avanzando un poquito más rápido. ¿Ya? Eso es un recordatorio. La clase ha terminado. ¿Cuál es el plazo? Que depende. La ley aquí no habla de plazos, Rosa, habla de las reparaciones necesarias. ¿Por qué? Porque si está sin agua, porque se reventó una cañería, tiene que ser lo más rápido posible. ¿Sí? ¿Y qué se entiende lo más rápido posible? Desde el día de mañana tienen que estar solucionando.
no así como Rosa, pero esperen una semanita, 2 semanitas, ¿se entiende? Va a depender de la naturaleza de la reparación. Pero en el ejemplo que usted pone, esas se entienden como reparaciones necesarias y eso significa reparar en el menor tiempo posible, pero no hay un plazo específico. ¿Sí? Bueno, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Voy a revisar sus preguntas a mi correo. Ahí está otra vez mi correo electrónico. Me pueden enviar cualquier duda o consulta que tengan. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Que descansen.